a retornar con Patricia del Río, que en estos momentos se encuentra precisamente con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Patricia, te escuchamos. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros ya salimos de Chota. La candidata Keiko Fujimori va rumbo a Chiclayo y nosotros la hemos interceptado en el camino para preguntarle sus impresiones y de esta experiencia que creo que ha sido única, a pesar de su tiempo en política, del debate que acabamos de ver y de poder transmitirle a todos los peruanos. Candidata Keiko Fujimori, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Patricia, buenas tardes. Un gusto de poder saludarla y a través de sus radios poder saludar a todos los radioyentes. Su primera impresión de la experiencia que ha tenido el día de hoy, ¿diría que con todos los años de política que lleva ha pasado por algo parecido? Sin duda creo que este ha sido uno de los eventos más importantes de mi vida política. Agradezco mucho a todos los hermanos chotanos por habernos generado esta oportunidad, porque más allá de todas las trabas, condiciones, cambios que se produjeron antes del debate, aquí lo importante son los ciudadanos, que ellos conozcan las propuestas de cada uno de nosotros y que ojalá no sea el único, sino que vengan otros debates más. Se le ha criticado mucho en redes una frase que me parece que repitió en 2 ocasiones, que es: he tenido que llegar hasta aquí para debatir con el señor Castillo. ¿Le parece que tuvo que irse muy lejos? ¿Le incomodó ir hasta Chota? No. ¿Por qué la expresión? Sí, creo que está siendo sacada de contexto. Yo me he referido sobre todo por el viaje de 11 horas que he hecho en camioneta para poder llegar hasta acá. El día de ayer nos encontrábamos en Jaén y la ruta de Jaén a Chota normalmente son 4 horas. A la medianoche nos avisaron que hubo un derrumbe y que la carretera estaba cerrada. A las 12:30 hemos partido y nos hemos demorado 11 horas para poder cumplir con el compromiso de poder hacer el debate. Y claro, además, si a eso le sumamos todas las trabas que en el camino se fueron presentando, yo me he referido a eso. Yo he estado en Chota en reiteradas oportunidades y para mí es un gusto y un placer volver a estar acá. Ha sido un debate en el que ha habido intercambio de ideas. Creo que el Perú ha tenido la oportunidad de verlos a los 2 puntos y eso ha sido muy interesante porque se ha podido contrastar. Curiosamente hay incluso algunas coincidencias en los planteamientos y muchas diferencias. Lo que sí ha quedado claro es que los dos están ofreciendo mucho. Y se dice que Keiko Fujimori ha entrado en el carril del populismo, por ejemplo, cuando ofrece bonos de oxígeno, cuando ofrece muchas cosas que son necesarias, pero que implicarían probablemente un desembolso en dinero del Estado que en este momento ni siquiera tenemos, ¿no? Bueno, antes de ayer hemos presentado a Luis Carranza, economista de gran prestigio, y que, recordemos, logró sacar a nuestro país de la crisis económica en el año 2008-2009. Con él hemos conversado gran parte de todas estas propuestas: el bono de oxígeno, duplicar pensión 65. Él tiene trazado perfectamente los costos, los presupuestos, de dónde y cómo se van a implementar. El crédito adicional de 10.000 millones de soles para poder apoyar a los pequeños emprendedores, todo esto lo hemos conversado con él. Se sintió en una plaza hostil. De hecho, 3/4 partes de la plaza vitoreaban por el señor Castillo. Era normal, estaba en el pueblo donde nació, en el lugar donde nació, en la ciudad donde nació. Y había simpatizantes fujimoristas, pero no, la desproporción era bastante esperable y bastante notoria, ¿no? Yo creo que era natural este escenario. Nos hubiese gustado más que permitieran pasar más militantes de Fuerza Popular que se encontraban a las afueras. Pero más allá de eso, tengo el objetivo y la misión y deseo ser presidenta de todos los peruanos. Entiendo, comprendo la polarización que hay en estos momentos. En toda segunda vuelta es así. Pero culminada la segunda vuelta, tenemos que trabajar fuertemente para volver a reencontrarnos todos los peruanos. Pedro Castillo se ha centrado en su pasado, en el pasado de la familia Fujimori, hizo alusión a su familia indirectamente varias veces, y usted ha más bien criticado su presente, la manera como está haciendo campaña. Hay quienes dicen que su mochila es todavía demasiado pesada para alcanzar a Castillo. Bueno, eso lo iremos viendo a lo largo de estas semanas. Aquí la candidata soy yo. Y creo que lo importante es el presente y el futuro. Y lo que nosotros ofrecemos es un cambio, pero un cambio con responsabilidad, un cambio hacia adelante y no un cambio
que como él mismo lo ha señalado, y creo que lo que hoy se ha quedado claro y evidenciado es que el de las ideas radicales es él, ¿no? Él los ha expuesto con mucha claridad, plantea una asamblea constituyente, por lo tanto cerrar el Congreso. Él ha dicho que iba a cerrar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Todo esto significaría un gran retraso para nuestro país. Uno de los problemas más graves que tiene es que tiene como candidata es que los analistas señalan que ya no es el antifujimorismo tradicional con el que carga, sino con un antiqueiquismo que se genera por la labor del Congreso tan poderoso que tuvo Fuerza Popular y que la población percibió como obstruccionista o más allá de lo que percibió la población, se pudo hacer mucho más. Tuvieron lo que para muchos presidentes hubiera sido el Congreso soñado. ¿Cómo hacer para que hoy día la gente crea que otra vez no va a pasar, no sé, algo que se promete y al final no se cumple? Sí, yo entiendo que tengo también un antivoto y esa es mi responsabilidad, el ir esclareciendo, explicando a la población cuál fue nuestro rol, pero sobre todo cuál es el cambio de actitud que uno puede ver ahora en la bancada de Fuerza Popular en estos momentos en el Congreso. Uno ya puede ver que más allá de las discrepancias que podamos tener con el gobierno del señor Sagasti, se está trabajando de manera conjunta, no se está votando por proyectos populistas, votamos a favor del voto de confianza del señor Pedro Cateriano y hoy él está ayudando y apoyando mi candidatura. Entonces yo creo que así como eso van a ir varios gestos que van a demostrar que hay un cambio mucho más constructivo de parte de la bancada de nuestro partido. Algunas personas creen que el voto de Castillo es un voto de protesta y podría serlo en algunos casos, pero claramente hay un voto de identificación, de un Perú arrimado, de un Perú que no ha sido atendido. Basta venir simplemente por el camino, no puede uno ni comunicarse porque no tiene señal de internet la mayor parte del tramo. Pasamos por muchos lugares donde no hay agua, luz, teléfono, o las escuelas quedan lejísimos. De hecho, el señor Castillo está más cerca de ese Perú que usted. Yo creo que en la votación se ve reflejado que las personas que se sienten abandonadas por el Estado se sienten identificados también con el fujimorismo. Los respaldos de los sectores populares, claro, quizás divididos en zonas geográficas, ¿no? Nuestro respaldo ha estado más en la costa norte, en el oriente, pero hay el recuerdo de estas obras que se hicieron, sobre todo por ese Perú de las zonas más marginadas, y con ellos nuestro gran compromiso. Estamos en Cajamarca. Cajamarca es una región que ha recibido mucho canon, y lamentablemente todos los índices de pobreza, de anemia, son terribles, ¿no? Por eso nuestra propuesta concreta, canon para el pueblo, 40% del canon que se recibe se va a distribuir directamente a las familias. Y así como acá en Cajamarca, en todas las zonas de nuestro país. Sin embargo, por eso se necesita, por ejemplo, que cierta minería se active en determinadas zonas de Cajamarca donde no se quiere activar. Entonces, ¿se puede prometer A sin B, digamos? No. ¿Se puede prometer canon sin minería? No, a ver, yo creo que los proyectos se tienen que activar siempre y cuando se cumpla con el respeto del medio ambiente y, obviamente, con el respaldo de la población, ¿no? Para nosotros esos son aspectos fundamentales. Pero lo que ha habido en los últimos años es total indiferencia por parte del Estado, y eso no puede pasar. Entonces, tiene que haber presencia del Estado, tiene que haber una relación dialogante, absoluto respeto al medio ambiente, y yo estoy segura que los proyectos continuarán. Pero esos proyectos tienen que beneficiar directamente a la población. Por eso esta propuesta innovadora, para que las familias de las regiones donde hay actividades extractivas sientan los beneficios directos. Finalmente, creo que el Perú está harto de confrontaciones. Los peruanos están hartos. Además, mientras uno se muere por falta de oxígeno, el otro está desesperado por conseguir una cama. Lo último que quieren escuchar es a políticos peleándose. Hoy usted ha venido a Chota no hay que decir hasta, ha venido a Chota para hablar con el señor Castillo y que le escuchen todos los peruanos, porque la han podido escuchar todos los peruanos, que RPP ha hecho un esfuerzo enorme y otros medios también. La pregunta es, ¿cómo va a enfrentar lo que resta de la campaña sin que se convierta esto en una guerra? Lima se ha puesto muy
agresiva con las propuestas del señor Castillo, que pueden o no gustarle a determinado sector, pero que el otro sector es absolutamente libre de escogerlo a él. Los carteles, por ejemplo, contra el comunismo que nos van a llevar a la pobreza. Cuando llegamos a Chota encontramos mucho resentimiento de la gente que sentía que estaban siendo maltratados por un centralismo o un iluminismo que no los entendía. Y por eso mi primer mensaje, Patricia, fue a los ronderos, porque además yo sé que el señor Castillo les ha dado una información que no es falsa. Yo jamás podría maltratar a los ronderos, a los comités de autodefensa, a los reservistas, que junto con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas ayudaron a tener hoy un Perú en paz. Señalé también desde un comienzo que yo no voy a parroquiar al señor Pedro Castillo y vengo cumpliendo mi palabra. Hay medios de comunicación que están haciendo investigaciones serias y él tendrá que responder por eso. Pero de mi lado habrá confrontación de ideas, de planes, de conceptos, de ideologías. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque los peruanos finalmente vamos a decir cuál es el rumbo que vamos a escoger de cara al Bicentenario. Muy bien, aquí en medio del camino de Cajamarca, bajo la lluvia. Y bajo la lluvia, y sin nada, ningún paraguas que nos pase, terminamos la entrevista con la señora Keiko Fujimori, a la que le deseábamos suerte, y nos hubiera encantado conversar también con el señor Castillo, pero no hemos tenido la misma disponibilidad. RPP ha trabajado y va a trabajar porque la cobertura sea equitativa para ambos candidatos. Gracias, Patricia, por la oportunidad. No, a usted, que siga caso, le dejamos seguir camino. Muy bien, gracias a Patricia del Río por esta conversación con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Debemos decir, amigos, lo dijo Patricia, en honor a la verdad también, hemos invitado al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, para que pueda sostener una conversación con RPP. Se ha excusado por el momento, ha señalado que nos va a brindar una entrevista este lunes desde Bagua, así que vamos a estar obviamente atentos para poder escuchar también el balance, el análisis del candidato del partido de Lápiz luego de este encuentro entre candidatos, Nuevi. Perfecto, una jornada realmente extraordinaria que se ha hecho hoy en RPP, pero continuamos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Retornamos con más.